Hola, buenas tardes, estimados estudiantes. Eh, el día de hoy, pues, gracias por la gracia de Dios, pues estamos llegando casi a la parte final de nuestro programa de la asignatura. En consecuencia, vamos a desarrollar la unidad número 3, es una unidad bastante fresca, bastante fácil de digerir, no tiene mayores elementos confusos. Sin embargo, es una unidad muy importante, es decir, su frescura y su ligereza para el manejo del contenido no significa que no tenga la importancia que debe tener o que se le debe dar. En el marco, pues, de esas afirmaciones que les he dado, voy a dar inicio a esta unidad número 3 que se llama Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Ok? Nosotros pues hemos venido haciendo un recorrido bien interesante por las instituciones más importantes del derecho individual del trabajo y y incluso llegamos a hacer casos prácticos, tenemos esa evaluación, hemos hecho eh, bastantes acercamientos al ejercicio profesional de esta asignatura y hoy vamos a ir a otra área que también es importante y que tiene que ver con la salud en el trabajo, ¿ok? Fíjense que con la aprobación de la reforma de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, publicada en fecha 26 de julio del 2005, empieza en Venezuela un renacer de lo que significa eh, darle ese lugar de importancia o de interés a lo que son las condiciones de trabajo, ¿ok? Normalmente, o teníamos muchos años con ese gigante dormido, no significa que no existía, porque antes de este 2005 también estaba una ley de condiciones y medio ambiente de trabajo. Sin embargo, pasaba que no tenía una plataforma constitucional, ¿ok? Esa plataforma constitucional, ¿verdad? La dio la Constitución del 99 y en el 2005 aparece esta ley que llamamos la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, ¿ok? Conocida comúnmente como la LOPSIMA, ¿ok? Es así porque es la abreviatura pues de esta ley que tiene un nombre bastante largo, ¿ok? Y que marca pues un punto de inflexión, un punto de interés en lo que significa la salud de los trabajadores en Venezuela, independientemente que con el resurgir de estas crisis de los últimos años, ha vuelto otra vez el gigante a caer, pero eso no significa que no vivió un momento o que no hubo una transformación de 2005 hacia adelante, ¿ok? Digamos que en el 2014 y los años que han venido siguientes es donde hemos visto un decaer, no un desaparecer, un decaer en lo que significa el seguimiento o la posición del Estado frente a lo que son las condiciones y medio ambiente de trabajo. ¿Ok? Esta es una ley que promueve la implementación de un régimen de seguridad y salud en el trabajo. Quedó un vacío legal allí, pues hay una ley que iba a venir a integrar todo lo que era el sistema de seguridad social, pero en Venezuela y aún hoy todavía no ha salido, ¿ok? Pero eso no significa que no vaya a salir. Entonces, esta ley se promueve la implementación del régimen de seguridad y salud en el trabajo en el marco del nuevo sistema de seguridad social, abarca la promoción de la salud de los trabajadores, la prevención de enfermedades profesionales, accidentes de trabajo, la atención, la rehabilitación, la reinserción de los trabajadores y establece las prestaciones dinerarias, ¿ok? O sea, cuando yo en los semestres anteriores que no nos habían cambiado esta modalidad que tenemos este año, había un tema que se llamaba prestaciones dinerarias. Y yo les decía siempre a los muchachos que yo no estaba de acuerdo con ese tema así, porque decían prestaciones dinerarias y dábamos solo prestaciones sociales. ¿Por qué? Porque de esta ley también derivan pagos y cálculos que también significan prestaciones dinerarias para el trabajador. Entonces, fíjese que esta ley, con, digamos, bastante clara de lo que significa los términos económicos en materia laboral, habla de las prestaciones dinerarias que corresponden específicamente por los daños que se ocasionan en las enfermedades ocupacionales y los accidentes de trabajo. En el marco, pues, de esta ley, es que nosotros vamos a estar bordeando esta unidad número 3 que es, como les dije, una unidad muy interesante, una unidad que presenta un tema, digamos, neurálgico en el desarrollo de las relaciones laborales y de ese vínculo jurídico que significa la relación laboral, ¿ok? El artículo número 1, siempre yo les invito, y me imagino que a estas alturas de su carrera, usted ya también lo maneja.
es importante leer el objeto de una ley, pues allí es donde nosotros encontramos a saber a quién está dirigido o para qué está hecho, o sea, qué busca esa ley. Entonces, fíjense que esta ley, en su artículo 1, ¿cuál ley? La Ley Orgánica de Prevención y Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, en su artículo 1 establece que el objeto de esa ley es establecer las instituciones, normas y lineamientos de las políticas y los órganos y entes que permiten garantizar a los trabajadores y las trabajadoras condiciones de seguridad, salud, bienestar en un ambiente de trabajo adecuado y propicio para el ejercicio pleno de las facultades físicas y mentales. ¿Mediante qué? Mediante la promoción del trabajo seguro y saludable, la prevención de los accidentes de trabajo y las enfermedades ocupacionales, la reparación integral del daño sufrido y la promoción e incentivo al desarrollo de los programas para la recreación, utilizando el tiempo libre, descanso y turismo social. Como pueden ustedes ver, se trata de un objeto bastante ambicioso de esta ley que quizás pues aún se encuentra en proceso de formación porque bueno, hay algunos elementos que todavía el Estado no ha podido resolver y no ha podido entrar, pero es un objeto bastante amplio, ¿ok? También es importante leer y mantenernos claros en que esta es una ley que en el artículo 2 manifiesta que las disposiciones de esa ley son de orden público. ¿Qué significa, muchachos, de orden público? Y ustedes lo saben, entre otras cosas, por supuesto que es un tema, el orden público es toda una institución del derecho que nosotros debemos abordar de manera profunda, pero que yo les puedo decir para que usted se ubique en un contexto práctico, oye, cuando una ley dice o manifiesta o expresa que es de orden público, quiere decir que no es relajable por las partes y que las partes no las pueden convenir salvo en aquellos elementos que la ley misma les permita algún tipo de transacción, ¿ok? Entonces, que no son relajables, que no son, que las podamos omitir o las podemos negociar y decir, mira, los horarios de trabajo son de 8 horas diarias, pero en virtud de mi acuerdo contigo, nosotros podemos acordar que tú trabajes 24 horas al día. Entonces, ese tipo de acuerdos que van contra la esencia misma de las leyes no aplican. Entonces, fíjate cómo el artículo 2 está redactado de la siguiente manera. Las disposiciones de la presente ley son de orden público, en concordancia con lo establecido en la Constitución y en la Ley Orgánica de Seguridad Social, ¿ok? La seguridad social del trabajador venezolano es de orden público, no es negociable, es obligatorio su apego, el apego a la seguridad social por parte del patrono a los trabajadores que de él dependan. Y tenemos disposiciones de derecho mínimo indisponible, que nos manifiesta el artículo número 3, dice, los contratos individuales, convenciones colectivas, acuerdos colectivos de trabajo, podrán establecer mayores beneficios o derechos a los aquí contemplados en materia de seguridad y salud en el trabajo, siempre que no modifiquen el régimen prestacional de seguridad y salud en el trabajo. Es decir, todo lo que venga a mejorar esas condiciones de trabajo, ¿verdad? De salud, de seguridad y salud en el trabajo son perfectamente aceptables, pero el mínimo indisponible, o sea, lo mínimo que debe garantizarse es lo que está establecido en esta ley. Menos de eso ya sería una violación a la ley y por supuesto acarrearía nulidad, sanciones, multas y todo lo que implica el incumplimiento de las leyes, ¿ok? Entonces, ya vamos a, entonces fíjense que hay dos elementos que son esenciales aquí y que es bueno tener eh, ya. Entonces, fíjense, disculpen que hay ese espacio, pero el internet me está moviendo aquí la conexión. Tenemos entonces esos dos elementos fundamentales en las disposiciones de orden público y en el derecho mínimo indisponible. Es decir, tenemos unas normas que regulan el tema de la seguridad y la salud en el trabajo que no son disponibles a las partes, sino las pueden negociar, salvo que esa negociación sea para mejorar y eso afectaría o eso haría que estemos por encima del mínimo
disponible, qué es lo que somos capaces o hay posibilidades de negociar, ¿ok? Por otro lado, ¿verdad? Tenemos, también tenemos como parte de este objeto, ¿verdad? Regular los derechos y deberes de los trabajadores en relación con la seguridad y salud ambiente de trabajo, así como lo relativo a su recreación, desarrollar lo dispuesto en la Constitución de la República Bolivariana y en el tema de la seguridad y la salud en el trabajo, ¿ok? Establecer sanciones también por el incumplimiento de la normativa. Bueno, nosotros conocemos eso, pues que los incumplimientos acarrean sanciones y esta ley no iba a ser digamos, la excepción. Normar las prestaciones derivadas de la subrogación del sistema de seguridad social, ¿ok? Y regular la responsabilidad del empleador y sus representantes ante la ocurrencia de accidentes de trabajo, ¿ok? Entonces, fíjense que hay todo un componente allí que da pues la amplitud del objeto de la ley. Ahora bien, en lo relativo a condiciones y ambiente en que se debe desarrollar el trabajo, entonces ahí está toda una temática desarrollada. Pero a mí me gustaría que nosotros estemos claros, ¿verdad? De por qué, en, de qué parte de las condiciones de trabajo, valga la redundancia, del trabajador, no es solo darle una silla, no es solo el horario de trabajo, sino también todas las condiciones que giran alrededor, ¿ok? Entonces, fíjense que a los efectos de la protección de los trabajadores, el trabajo deberá desarrollarse en un ambiente y condiciones adecuadas, de manera que, o sea, ¿qué significa que hablemos de condiciones adecuadas y ambiente adecuado? Se asegure a los trabajadores el más alto grado posible de salud física y mental, así como la protección adecuada a los niños, niñas y adolescentes en el caso de que ocupemos niñas, niñas y adolescentes, y a las personas con discapacidad o con necesidades especiales. Adapte los aspectos organizativos y funcionales y los métodos, sistemas o procedimientos utilizados en la ejecución de las tareas, así como las maquinarias, equipos, herramientas y útiles de trabajo a las características de los trabajadores y cumpla con los requisitos establecidos en las normas de salud, higiene y seguridad y ergonomía. Es decir, que debe haber unas adaptaciones, ¿verdad? De que los procesos productivos sean lo más seguros, lo menos dañosos para el ser humano y todo lo que signifique, ¿verdad? Una salud, una higiene, una seguridad y una ergonomía. Preste protección a la salud y a la vida de los trabajadores contra todas las condiciones peligrosas. Ya nosotros sabemos y lo hemos estudiado, ustedes que en su mayoría son estudiantes de derecho, hemos estudiado que per se la vida en sociedad es peligrosa, pero bueno, que hay unos peligros que ya son permitidos por la sociedad y mucho más en cierto tipo de empresas o explotaciones hay un riesgo que ya es inherente al proceso productivo, ¿ok? Entonces, en ese mismo orden de ideas, debe haber, la ley espera que uno de sus objetivos fundamentales es que se preste protección a la salud y a la vida de los trabajadores contra las condiciones peligrosas del trabajo. Si pueden haber condiciones peligrosas, esos peligros que nosotros hablábamos en derecho penal de los peligros permitidos, ¿no? Del riesgo permitido eso mismo, pero ya visto desde el ámbito laboral, ¿ok? Esto ya lo vimos, ¿ok? Esto ya lo vimos, no sé por qué está repetido, yo me estoy yendo para atrás. Tenemos ok, ok. Y venimos a entrar en el título 5 de esta ley orgánica que habla específicamente de la higiene, seguridad y la ergonomía en el trabajo. Es decir, hay unos elementos que vamos a ir conversando que tienen que ver específicamente con higiene, seguridad y ergonomía. El 59 ya lo habíamos manifestado, que tenía condiciones y ambientes que deben desarrollarse a los efectos de la protección de los trabajadores, ¿ok? Que asegure trabajadoras del más alto grado, o sea, que le asegure al trabajador, ya vimos esto, que adapte los aspectos, que facilite la disponibilidad de tiempo y las comodidades necesarias para la recreación. Fíjense que ya se abre el espectro de eso que llaman condiciones de trabajo, utilizando tiempo libre, descanso, turismo social, consumo de alimentos, actividades culturales, deportivas, así como la capacitación técnica y profesional. Es decir, todo el ciclo completo de lo que significa la convivencia del ser humano en una entidad o en una organización, ¿ok? Se impida cualquier tipo de discriminación, o sea, que se abre inclusive a entender que parte de las condiciones de trabajo al que esté expuesto una persona cuando presta servicio bajo dependencia es hacer objeto de discriminación y que eso afecta la higiene, la seguridad y la salud en el trabajo, ¿ok?
garantice el auxilio inmediato al trabajador lesionado o enfermo, es decir, que se tenga previsto o que se tomen en cuenta que el trabajo per se tiene condiciones peligrosas y que significan un riesgo y que si se materializa un riesgo estén las condiciones para atender ese riesgo que se ha materializado en un accidente o un incidente. ¿Ok? Garantice todos los elementos de saneamiento básico en los puestos de trabajo, ¿verdad? Y en las áreas adyacentes, y aquellos, la prestación de servicios de tomas de agua, baños, ¿sabes? Todo lo que necesita el ser humano para el saneamiento básico, ¿ok? Lavarse las manos y mucho más en estos tiempos, imagínense, un empleo donde no hay ni agua para lavarse las manos, no hay baños para eh, cubrir necesidades básicas, o sea, eso dificulta la prestación del servicio y por supuesto es parte de las condiciones de trabajo y de la higiene y la seguridad en el trabajo. Ahora bien, cuando hablamos de accidente de trabajo, ¿ok? Y enfermedades ocupacionales, estamos hablando de como dos grandes instituciones de esta rama o de esta área del derecho laboral que tiene que ver con condiciones y medio ambiente de trabajo. Un accidente de trabajo, ¿verdad? Es todo suceso que que produzca en el trabajador o la trabajadora una lesión funcional o corporal, permanente o temporal, inmediata o posterior, o la muerte misma, resultante de una acción que pueda ser determinada o sobrevenida en el curso del trabajo, por el hecho o con ocasión del trabajo. Entonces, fíjese que el accidente de trabajo es como que ese suceso que le pasa al trabajador en ocasión del trabajo y que por supuesto tiene un resultado en el mundo real, ¿no? Tiene un efecto, algo que es palpable y que puede ser una lesión funcional o corporal, incluso una lesión psicológica, ¿ok? Es funcional o corporal. Serán igualmente accidentes de trabajo, la lesión interna determinada por un esfuerzo violento o producto de la exposición de agentes físicos, mecánicos, químicos, biológicos, psicosociales, condiciones meteorológicas sobrevenidas en las mismas circunstancias. También los accidentes acaecidos en actos de salvamento y en otros de naturaleza análoga cuando tengan relación con el trabajo. Es decir, imagínense en aquellos casos los accidentes que ocurren a los bomberos, ¿ok? Son accidentes que son acaecidos cuando se tiene relación de trabajo, porque su trabajo es salvar vidas. Los accidentes, este es muy importante, un tema que me gusta siempre desarrollar y que, bueno, lamento que en esta materia lo hayan puesto al final, pero fíjense que son los accidentes que sufre el trabajador en el trayecto hacia y desde su centro de trabajo. Es decir, también el legislador intenta dar cobertura no solo a las condiciones que están puestas que están en el lugar de trabajo, sino que asegura, ¿verdad? Que aquellos accidentes que sufra el trabajador en el trayecto hacia y desde su centro de trabajo, siempre que ocurra durante el recorrido habitual, salvo que haya sido necesario realizar otro recorrido, por motivos que no le sean imputables al trabajador y que exista concordancia cronológica y topográfica en el recorrido. Ahora bien, ¿qué son estos accidentes? Son los que llaman también accidentes in itinere o en el camino, ¿ok? Aquellos que el trabajo no se encuentra propiamente prestando el servicio, pero que no hubiese tomado ese camino si no es para irse o para regresar de ese trabajo, ¿ok? Por supuesto, ahí hay unos elementos objetivos que frente a una demanda de esta naturaleza vamos a tener que demostrar y vamos a tener que argumentar, ¿ok? Pero, por supuesto, todos aquellos accidentes que hayan ocurrido durante el recorrido habitual. Imagínate que el trabajador viene de Altavista a Los Olivos todos los días y ese es su recorrido habitual. Y él un día en especial se fue de rumba, durmió en San Félix y venía subiendo de San Félix a Puerto Ordaz rumbo a su trabajo. Y allí tiene un accidente. Como ese no es su recorrido habitual, ese no sería un accidente en el camino o en el trayecto porque excede o se sale del recorrido habitual, ¿ok? Salvo que ese recorrido habitual, imagínate que se haya sido porque, bueno, definitivamente él se mudó, cambió alquilaba en Altavista, en Los Olivos, y ahora empezó a alquilar en San Félix. Entonces, ahí hay digamos, una justificación o una razón, ¿verdad? Que fundamente que, que lo sacaron de la residencia y se tuvo que mudar, pero debió haber hecho una notificación al patrono del cambio de domicilio,
con la finalidad de que actualizaran su expediente y se actualizaran la información de su recorrido. ¿Cuál sería su recorrido habitual ahora? ¿Ok? Entonces, fíjese que este tipo de accidentes, a pesar de que no es producto, no es el resultado de, del recorrido normal que tiene la persona, también están incorporados dentro de la categoría de accidentes de trabajo. Yo les invito a estudiar esta categoría de, de accidentes. Me gustaría que pudiéramos colocar en el examen algo como que desarrolle un, por lo menos un escrito de unas 400 palabras sobre lo que significan los accidentes de trabajo y los accidentes de trabajo que se dan camino al trabajo o de regreso del trabajo. ¿Para qué? Para que usted se vea en la obligación de tener que investigar, leer un poco más de esto, incluso qué ha dicho la sala de este tipo de accidentes, ¿ok? Los accidentes que sufra el trabajador en ocasión al desempeño de cargos electivos de las organizaciones sindicales. Imagínense que el trabajador debe viajar a Caracas a reuniones y en medio de de ir a Caracas para una reunión de orden sindical o federacional, eh, resulta que tuvo un accidente. Entonces, en este caso, ¿verdad? Los accidentes que sufre este trabajador con ocasión del desempeño en sus cargos electivos en organizaciones sindicales, así como los recorridos al ir o volver al lugar donde se ejerciten las funciones propias de dichos cargos, siempre que concurran los requisitos de concordancia cronológica y topográficas exigidos por el numeral anterior. Que esa movilización se haya hecho en el marco pues de las rutas comunes o de las rutas que habitualmente se usan para eh, ir a esos lugares donde él iba a asistir, ¿ok? Por otro lado, tenemos las enfermedad ocupacional. Vimos en lo que es el accidente de trabajo, que incluso puede llegar a dar cobertura a los accidentes que se dan rumbo al trabajo o de regreso al trabajo. Y los que llevan los trabajadores normales, así como las actividades, los que desarrollan actividades sindicales. ¿Ok? Es cuando pasamos entonces a analizar el artículo 70 de esta ley, ¿verdad? ¿Cuál ley? La LOPSIMA, que establece la definición de enfermedad ocupacional. Se entiende por enfermedad ocupacional los estados patológicos contraídos o agravados, es decir, no solo que se contraen, sino que también se pueden agravar con ocasión del trabajo o exposición al medio en el que el trabajador o la trabajadora se encuentra obligado a trabajar, tales como los imputables a la acción de agentes físicos, mecánicos, condiciones disergonómicas, meteorológicas, agentes químicos, biológicos, factores psicosociales y emocionales que se manifiesten en una lesión orgánica, trastornos enzimáticos o bioquímicos, trastornos funcionales, desequilibrio mental, temporales o permanentes. ¿Ok? Entonces fíjense que como el ámbito de una enfermedad ocupacional es mucho más amplio de lo que usted y yo pudiéramos pensar a simple vista, o cuando somos ciudadanos comunes, no que ustedes que ya son próximamente abogados. Para el ciudadano común, una enfermedad ocupacional será todas las enfermedades. Y fíjate que en ocasiones tú ves casos donde la gente cree que pues cualquier enfermedad es imputable a enfermedad ocupacional, ¿ok? Fíjense que son los estados patológicos contraídos o agravados con ocasión del trabajo o exposición al medio en el que el trabajador o la trabajadora se encuentra obligado a trabajar, ¿ok? Tales como los imputables a la acción de agentes físicos, las condiciones condiciones disergonómicas, meteorológicas, agentes químicos, biológicos, factores sociales y emocionales. Tema bien de bastante reflexión es lo que se está discutiendo, es hasta qué punto los enfermos de COVID que estaban, por ejemplo, en los centros de salud, se computarían como enfermedad ocupacional, porque si lo analizamos a simple vista, entendemos que son estados patológicos que fueron contraídos, es decir, una enfermera jamás se hubiese contaminado de COVID si no sea porque ella pertenece a la unidad de COVID y está atendiendo pacientes COVID, ¿ok? Porque se expuso a un medio donde había pues las condiciones para por los agentes que permitieron ese contagio. Entonces, fíjese que son temas que son genéricos, pero que pueden adaptarse a las realidades que estén viviendo
que estemos viviendo muchas empresas y que esté viviendo alguna empresa en particular respecto a un trabajador. Por otro lado, tenemos de la responsabilidad del empleador en las enfermedades ocupacionales de carácter progresivo. Es decir, ¿y qué implica para el patrono, verdad? A nivel de responsabilidad. Entonces, lo que tiene que ver con responsabilidad en el patrono muchas veces tiene un componente económico, ¿verdad? Entonces, en aquellas enfermedades ocupacionales de especial carácter progresivo, o sea, que van aumentándose, en las cuales el proceso patológico no se detiene, aun cuando el trabajador se le separe del ambiente de trabajo, la responsabilidad del empleador continúa vigente hasta que pudiera establecerse su carácter estacionario. Es decir, que cuando hay enfermedades que son degenerativas, ¿verdad? Imagínense que la persona sufrió un daño en su columna y en la actualidad puede caminar, pero que la expectativa es que con los años se va a seguir degenerando su columna vertebral hasta un punto que va a quedar en silla de ruedas, ¿ok? Entonces, fíjese que el patrono dice en aquellas enfermedades ocupacionales de especial carácter progresivo, en las cuales el proceso patológico no se detiene, sino que continúa, ¿verdad? Hasta que pueda establecerse el carácter estacionario, hasta que allí se paralice y pueda practicarse una evaluación definitiva. Es decir, los daños progresivos que va a tener esa persona en relación con el caminar, el andar, pararse y los daños a su columna serán parciales hasta que ya pues llegue a un modo, a un estado patológico que le impida pues desarrollarse propiamente y pueda desenvolverse. Entonces allí donde practicaríamos una evaluación definitiva. No se extiende dicha responsabilidad en el caso que el estado patológico sea complicado o agravado por afecciones incurrentes, sin la relación con el mismo, o sobreviniere el deceso por circunstancias igualmente ajenas a tal condición. Imagínate que estamos frente a una persona que sufrió un proceso degenerativo en la columna vertebral y se está atendiendo eso por vía imagínense, de una demanda eh, laboral y resulta que en el tránsito del establecimiento, del cómputo del daño que debe resarcir el patrono, pues el trabajador es atropellado por un vehículo. Entonces, esa muerte no sobrevino por causa de la enfermedad, sino por algo, por una condición ajena a lo que él tenía o a la patología por la que se estaba trabajando, ¿ok? Eso sobre todo para dejar claro lo que tiene que ver con las responsabilidades del patrono. Hay responsabilidades tanto del patrono como del trabajador, ¿ok? Y vienen allí pues lo que llamamos las prestaciones dinerarias o las indemnizaciones. Todo el que nosotros conocemos del Código Civil, ese magnífico artículo que habla de todo el que genere, digamos, todo el que genere un daño debe repararlo. ¿Ok? Y es así como nosotros el 78 manifiesta más o menos esos mismos, o esa esencia. Las prestaciones dinerarias del régimen prestacional de seguridad y salud en el trabajo se corresponden a los daños que ocasionen las enfermedades ocupacionales o los accidentes de trabajo a un trabajador afiliado, los cuales se clasifican de la siguiente manera. Entonces, fíjese que hay una prestación dineraria que va en función de la enfermedad o el accidente de trabajo, ¿verdad? Y que está ya tabulado a los fines de que de poder hacer más práctico el uso o el manejo de este tipo de prestaciones o de pagos, ¿ok? Discapacidades temporales, discapacidad parcial permanente, discapacidad total permanente, discapacidad absoluta permanente para cualquier tipo de actividad, gran discapacidad y la muerte. Entonces, fíjese que hay 6 hechos en los cuales nosotros vamos a encuadrar cualquier situación irregular que se dé con la salud del trabajador para nosotros poder encuadrarlo aquí y poder llegar al régimen de las indemnizaciones, ¿ok? Ante cualquier panorama, cualquier problema o patología de salud que presenten los trabajadores deberá encuadrarse dentro de estas 6 categorías. Fíjense, ahora bien, vamos a hacer un análisis de qué significan cada uno de estos elementos. La discapacidad parcial permanente. Esto está todo extraído de la ley y lo que hice fue vaciarles un desglose de los artículos que contemplan cada una de estas variables, ¿ok? Entonces tenemos la discapacidad parcial permanente. ¿Y qué estamos desarrollando? Esto que está aquí, o lo que contiene los grandes rubros que están aquí, como los causantes de las indemnizaciones o los que generan,
que se produzcan indemnizaciones del patrono al trabajador. La discapacidad parcial permanente es la contingencia que a consecuencia de un accidente de trabajo o enfermedad ocupacional genera en el trabajador una disminución parcial y definitiva menor de 67% de su capacidad física o intelectual para el trabajo. Y usted dirá, ¿quién determina eh, si 67, 87, 90? Lo determina ese organismo que se creó a raíz, por supuesto, de la promulgación de esta ley, que es el INSACEL. A cuando nace esta ley, nace también dentro de ella en la organización del órgano que va a ser el rector de las funciones o del control de las condiciones y medio ambientes de trabajo en el país. Y entonces nace el INSACEL, que es el organismo, ¿verdad?, que se encarga de hacer esto y de evaluar los casos en que el trabajador intenta ejercer su derecho de establecer o de dejar constancia que tiene una discapacidad y que por supuesto esa discapacidad acarreará, lo que en muchos casos es lo que realmente motiva al trabajador, unas prestaciones dinerarias para la cobertura, ¿ok? Un trabajador de almacén, por ejemplo, que se dedica a hacer inventarios, cargar y transportar pedidos que sufre un accidente de coche y pierde el 75% de la movilidad de su mano. En este caso, debido a las secuelas que sufre, no puede cargar el peso de los pedidos, pero puede transportarlo en el vehículo adecuado y seguir haciendo inventario. Entonces, fíjese que es tratar de ubicar situaciones en las que hay una discapacidad que es parcial, pero que es permanente y qué implicaciones tiene. Por ejemplo, en caso de disminución parcial y definitiva, hasta un 25% de su capacidad física o intelectual para la habitual prestación de su servicio, ¿ok? Eh, em, en moneda nacional, el cual tiene derecho a los trabajadores desde el momento de iniciarse la relación de trabajo y que será igual al resultado de aplicar el porcentaje de discapacidad atribuido al caso al valor de 5 anualidades del último salario de referencia de cotización del trabajador o la trabajadora. Entonces, incluso el legislador nos manifiesta cómo lo vamos a calcular. Y por otro lado, dice, en caso de disminución parcial definitiva, ¿verdad? Mayor de 25% y menor de 67%, su capacidad física o intelectual para la profesión u oficio, ¿verdad? Le corresponde una renta vitalicia pagadera en 14 mensualidades anuales en el territorio de la República en moneda nacional, la cual tienen derecho los trabajadores a partir de la fecha en que termine la discapacidad temporal y que será igual el resultado de aplicar el porcentaje de discapacidad atribuido al caso al último salario de referencia de cotización del trabajador. Entonces, fíjese que estamos hablando para los casos en que la discapacidad o el daño sufrido es 25%, ¿verdad? Llega hasta 25% y el otro de 25 hasta 67%. ¿Ok? Tenemos la discapacidad total permanente para el trabajo, ¿verdad? Es la contingencia que a consecuencia de un accidente de trabajo, una enfermedad ocupacional, genera en el trabajador la disminución mayor o igual al 67% de su capacidad, que impide el desarrollo de las principales actividades laborales inherentes a la ocupación u oficio habitual que venía desarrollando antes de la contingencia, siempre que conserve capacidad para dedicarse a otra actividad laboral. No puede levantar las cajas, pero sí puede eh, ser el que firme los controles de salida de la mercancía. ¿Ok? El trabajador con esta contingencia debe entrar con prioridad en en los programas de recapacitación laboral de la Seguridad Social y debe ser reinsertado. ¿Por qué? Porque, bueno, si tiene una discapacidad que lo va a limitar a realizar su trabajo que él venía desarrollando antes de eso, pues entonces debería haber un apoyo para que él pueda ser reinsertado en la misma empresa o en el establecimiento laboral donde se le generó la discapacidad. Mientras el trabajador o la trabajadora es recapacitado y reinsertado, tiene derecho a una prestación dineraria equivalente al 10% de su último salario en referencia de cotización. Este monto será reducido al porcentaje real de discapacidad cuando el trabajador logre la reinserción laboral y se constituirá en una pensión o un pago único de acuerdo a lo establecido en la ley 80, en el artículo 80 de la presente ley. Discapacidad absoluta permanente y ya viene siendo pues la discapacidad absoluta permanente para cualquier actividad laboral, es la contingencia que a consecuencia de un accidente de trabajo o una enfermedad ocupacional genera en el trabajador una disminución total
y definitiva mayor al 67% de su capacidad, o sea, más de 67. Tenemos la gran discapacidad, ¿verdad? Que es esa que obliga al trabajador, ¿verdad?, a auxiliarse de otras personas para realizar los elementos esenciales de la vida diaria. Imagínense una persona en silla de ruedas, ¿ok? En este caso, el trabajador o la trabajadora tendrá derecho, además de la prestación dineraria en el 79 y 82, a pedir una suma adicional de hasta un 50% de dicha prestación pagadera en mensualidades sucesivas en el territorio de la República en moneda nacional mientras dure esta necesidad. Imagínense, si una persona que está en silla de ruedas, pues esto se convierte en una renta vitalicia. Y por supuesto, la prestación por muerte del trabajador, la muerte es el cese de los signos vitales, eso es un concepto eminentemente jurídico, ¿verdad? La muerte como una contingencia del trabajador o trabajadora a consecuencia de un accidente de trabajo causa el derecho de sus sobrevivientes calificados a recibir un pago único distribuido en partes igual, equivalente a 20 salarios mínimos urbanos vigentes a la fecha de la contingencia. Entonces, ya que la discapacidad de muerte no le permite al trabajador venir a ejercer sus derechos para la cobranza, materializa el traslado de un derecho hacia un sucesor o un heredero que pueda ejercer la posición de sustituto en el caso de este particular ejemplo que dimos, ¿ok? Entonces, fíjense que cada una de las formas o cada uno de las características de las enfermedades que hemos mencionado hoy, ninguna de esas situaciones pues quedan exentas o quedan fuera de esta ley. Ahora bien, chicos, hay otro elemento que es importantísimo que tratemos en esta unidad y que tiene que ver con los infortunios, ¿ok? ¿Qué es un infortunio? ¿Ok? Eh, lo primero que tenemos que aclarar es que no existe acuerdo en cierta parte de la doctrina que se llame a las situaciones anormales que pueden ocurrir en el trabajo como infortunios. Pues como podemos ver, el diccionario define infortunios infortunio, como se pronuncia, es un nombre masculino, suerte adversa, el infortunio que acompañó en la prórroga del conjunto local, suceso o hecho desgraciado. Con lo cual se involucra la palabra suerte y es lo que muchos autores critican y de alguna manera yo también me acojo a ese sector de la doctrina que piensa que el infortunio no puede ser el producto de un hecho em, fortuito, pero que tenga que ver con, con una suerte, ¿ok? Es porque es un hecho materialmente ubicable, pues es un hecho que tiene una causa evidentemente objetiva y que nada tienen que ver con la suerte, ¿ok? No se trata de un hecho de suerte, había un riesgo y se materializó el riesgo a través del uso de la máquina que se iba a usar, por ejemplo, ¿ok? Infortunio en el trabajo, me perdonan que si de alguna manera hay un sonido que afecta atrás en la grabación, resulta que pues yo grabo desde la casa y justamente hoy unos vecinos pareciera que están en el pasillo del edificio conversando y discutiendo justamente en el pasillo, ¿ok? Entonces, si hay algún distractor auditivo como gritos o comentarios, les pido disculpas de antemano, ¿ok? Entonces, el infortunio en el trabajo, entiéndase que el legislador llama infortunio a aquellas situaciones irregulares que se producen en el trabajo o bien por parte del patrón o del trabajador. Los accidentes de trabajo, las enfermedades ocupacionales, la muerte del trabajador son los principales infortunios a los que la ley procede a darle cobertura de acuerdo con el nivel de discapacidad o limitación que produzcan en el trabajador. El daño al trabajador, la responsabilidad del patrono, las indemnizaciones y la perturbación total o parcial, ¿verdad? Vienen siendo los efectos. O sea, ¿qué pasa cuando efectivamente se materializa un infortunio? Es el daño al trabajador, porque evidentemente pudo haber alguna lesión, sea temporal o permanente, parcial o total. La responsabilidad del patrono frente a ese daño debe generar una indemnización y por supuesto se perturba la relación de trabajo que tenía el objetivo de, por una parte, prestar un servicio y por otro, remunerar por el servicio prestado. Si este se afecta, si una de las partes se ve afectada, la otra también deja de recibir la contraprestación de ese contrato de servicio. ¿Ok? Entonces, como pudieron ver, se trata de una unidad que tiene un paseo por elementos teóricos
que van más a lo que tiene que ver con las condiciones de trabajo. ¿Qué les pediría yo o hacia dónde les recomiendo la indagación, la investigación, la ampliación? Porque para nada son estas láminas guías de estudio. Esto simplemente es la referencia que yo necesito para no perder de vista el objetivo de la clase. Pero ¿qué les recomiendo? Que descarguen la Ley Orgánica de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, la lean, relean, busquen a ver si hay algún término que no conozcan, por supuesto, en los primeros capítulos, porque ninguna institución de este derecho la van ustedes a atender de manera detallada, ¿verdad? A través de ustedes en casa y yo aquí en la mía. No funciona así porque vamos a tener que realizar más trabajo práctico para poder ver lo esencial de este cumplimiento, ¿ok? Esto para generar a grandes rasgos, ¿verdad? Lo que significaba o lo que significó el desarrollo de esta unidad. Aquí hay unas láminas que no me di cuenta que creo que están repetidas, entonces que las voy a quitar, ¿verdad? Y bueno, hablar de las condiciones de trabajo como un concepto que va más allá de lo que es la simple silla y la mesa limpia, sino que también tiene que ver, ¿verdad? Con recreación, con buen manejo del proceso productivo, ¿ok? Y que bueno, esto es una ley que viene a asegurar que se le preste atención a la vida de los trabajadores, ¿verdad? Frente a situaciones que son peligrosas per se, o eran peligrosas per se, solo que eh, aquí pues el legislador les da especial atención, ¿ok? Y fíjense que habla de que se les asegure al trabajador la alto grado posible de salud física y mental. Cuando decimos esto es porque debe haber un gran compromiso entre quien controla el tema de la seguridad social y quien recibe el tema de la seguridad social, ¿ok? O los resultados, o los beneficios, o los productos de la seguridad social, ¿ok? Y el accidente de trabajo, por otro lado, ¿verdad? Es un suceso que se produce en el trabajador, una lesión funcional, permanente o temporal. Y así pues hicimos un paseo por los diferentes accidentes. No olviden repasar un poco y ampliar porque puede ser que les pida que desarrollen un escrito de 400 palabras sobre lo que son los accidentes en el camino y sus implicaciones teóricas, incluso lo que ha dicho la sala en relación con este tipo de accidentes, ¿ok? Tenemos la enfermedad ocupacional, ¿verdad? Contraída o agravada en ocasión del trabajo o la exposición a los medios que el trabajo a los que el trabajador se ve expuesto. Entonces quiere decir que nosotros vamos a atender ese tipo o vamos a dar cobertura con esta ley a ese tipo de enfermedades que nacen o que se agravan con ocasión al trabajo, que donde es el lugar donde está expuesto el trabajador. Y así pues hablamos un poco de las responsabilidades, de las indemnizaciones, del tipo de discapacidad que representa y de cómo sería esa indemnización. Planteamos las tablas que contemplan el artículo y contemplan los porcentajes de indemnización, que es muy importante tener en cuenta a la hora de la cobranza o del ejercicio de este derecho, ¿verdad? Y hablamos de los infortunios, ¿ok? Que tienen también que ver con las condiciones de trabajo, porque no puedo prever una condición súper ideal en donde nunca va a haber un infortunio en el trabajo, sabiendo, como yo les he venido mencionando, que el trabajo per se es peligroso, que la sociedad per se es peligrosa, salir a la calle es peligroso. Pero cuando no pasa nada, no hablamos de infortunio ni nada, porque bueno, no se ha materializado ningún hecho desfavorable al trabajador, pero en el mismo momento en que se materializa un hecho que es dañoso al trabajador, entonces estamos frente a un infortunio. Cómo me encantaría que estuviésemos de frente para preguntarle, bueno, preguntas, dudas, y que podamos entonces indicar si es o no posible cerrar esta unidad para que sea evaluada. ¿Qué vamos a hacer aquí? Un pequeño examen, digo pequeño porque va a tener menos preguntas que las que he realizado en el común de los otros exámenes, porque bueno, como les decía, es un tema que usted puede repasar en casa a través de la lectura de esta ley. Y bueno, si tiene alguna duda, por supuesto, yo estoy atenta en nuestro grupo WhatsApp para contestar cualquier duda, ¿ok? De mi parte, pues feliz tarde para todos y vamos a estar en línea para la recuperación de aquella clase cuando la luz se fue y yo no pude dar clases. Yo necesito recuperar esa clase y hoy le estaré pidiendo a la dirección de la escuela que me pase el disponibilidad de horario de ustedes a los fines de hacer esa recuperación, que debe ser esta semana porque el próximo lunes estaremos evaluando esta unidad, ¿ok? Entonces, por mi parte, feliz tarde para todos, un abrazo.